Capítulo 1. Cuando Dios susurró, y el cielo dejó de responder. No fue un trueno. No fue una visión. Ni siquiera fue un milagro. La última palabra de Dios llegó en un susurro. Y lo terrible fue que nadie quiso repetirla. Los que la escucharon por primera vez eran 4. Un sacerdote moribundo, una monja en penitencia perpetua, un niño mudo, y un ladrón que se escondía en el techo de la catedral. Esa noche, durante una misa que no estaba en el calendario, la luz de los vitrales cambió. Los colores dejaron de moverse, y una sombra se formó sobre el altar. Sin fuente, sin forma. Entonces, se oyó un susurro, no en el oído, sino en el alma. Una palabra que no tenía traducción, pero todos comprendieron su significado. Y al instante, las velas se apagaron solas, las campanas cayeron, y el niño, que nunca había dicho una sola sílaba, comenzó a gritar sangre. «No la digan, no la digan, no la digan». Pero ya era tarde. La palabra había sido sembrada. Desde esa noche, las oraciones no subieron, los confesores no sentían el perdón, y los ángeles que adornaban los techos giraron la mirada. El sacerdote murió con una sonrisa, como si por fin entendiera todo. La monja se arrancó los ojos. El ladrón desapareció. Y el niño fue llevado en secreto a una abadía subterránea, donde lo ataron con cadenas bendecidas y lo alimentaron solo con silencio. Desde entonces, los altos círculos del Vaticano la llaman la palabra del fin, y se prohíbe incluso pensarla. Pero el eco aún existe, en los sueños de algunos, en los susurros del incienso, en la grieta de ciertos crucifijos. ¿Y tú que escuchas esto? Deberías saberlo. Dios ya no está en silencio porque se fue. Está en silencio, porque lo que dijo fue demasiado. Capítulo 2. El niño que sangraba la palabra sin decirla. Lo llamaban el silenciado. No porque no pudiera hablar, sino porque todo lo que decía hacía temblar las paredes. Desde que gritó aquella noche en la catedral, el niño fue encerrado en una celda subterránea. Muros de piedra bendecida, crucifijos en cada esquina, y monjas que no rezaban, solo lloraban. Apenas tenía 8 años. Pero ya había visto más que cualquier papa. Su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él ya hubiera sido juzgado. Cada noche, en lugar de dormir, escribía con el dedo sobre las paredes. No usaba tinta, usaba sangre. La suya. Las hermanas borraban todo al amanecer, aterradas. No porque fueran herejías, sino porque no entendían cómo él sabía escribir en lenguas que nadie enseñó. Un día, una de ellas, la hermana María Inés, no aguantó más. Desobedeció. Esperó a que el niño durmiera. Y copió una de las frases antes de borrarla. Solo 6 palabras. Al leerlas, cayó de rodillas. Y comenzó a rezar el Padre Nuestro, al revés. La llevaron al convento psiquiátrico. Pero lo último que dijo antes de morderse la lengua fue: no era una palabra, era un espejo. Y vi a Dios huyendo de su propio reflejo. Desde entonces, las paredes de la celda del niño ya no aceptan pintura. Todo lo que se escribe encima se borra solo, como si la piedra rechazara esconder lo que sabe. Una noche, el prior bajó a verlo. Le ofreció pan y le preguntó: ¿qué fue lo que escuchaste? El niño levantó la cabeza, lentamente, y sin mover los labios, dijo con la mirada: no fue un mensaje para la tierra. Asterisco fue una advertencia para el cielo. Capítulo 3. El sacerdote que escuchó la palabra en su sueño, y no volvió a orar. El padre Julián era conocido por su voz. Una voz firme, dulce, que podía hacer llorar incluso a los más endurecidos. Pero desde que soñó con la palabra, nunca volvió a hablar. Fue una noche como cualquier otra. Se acostó con el rosario entre las manos, como siempre, y antes de cerrar los ojos, rezó con devoción: Señor, si aún estás escuchando, háblame. Y Dios le habló, no con tono, ni con forma, con una sola palabra, una que Julián nunca logró repetir. Al despertar, tenía la boca seca, las manos cubiertas de tierra, y los ojos llenos de luz que dolía. ¿Qué viste?, le preguntó su confesor. Pero el padre Julián solo temblaba. Y al día siguiente, rompió el cáliz con sus propias manos. Desde entonces, dejó de oficiar misa, se encerró en su cuarto, y comenzó a escribir una carta que no terminaba nunca. Página tras página. Tint, lágrimas, silencio. Nadie podía leer lo que escribía, porque cada vez que alguien lo intentaba, el papel se volvía transparente. Solo el niño, sí, el silenciado, pidió verla. Y cuando lo hizo, sonrió. Una sonrisa amarga. ¿Qué dice?, le preguntó una de las hermanas. Dice lo mismo que escuché yo, respondió el niño. Pero esta vez, escrito con miedo.
La carta sigue creciendo. Ya cubre todo el suelo de la habitación del padre Julián. Y una frase. En el centro. Brilla débilmente con cada atardecer. Lo que Dios susurró no fue para salvar. Fue para prepararse a callar. Capítulo 4. La monja que comenzó a escuchar a Dios, cuando él ya había callado. Durante 20 años. La hermana Catalina no escuchó nada más que el sonido de los rezos y su propio corazón latiendo por fe. Nunca tuvo visiones. Nunca sintió milagros. Nunca dudó. Pero el día que el padre Julián fue hallado arrodillado sobre su carta interminable, con los labios cosidos por su propia voluntad, algo cambió. Catalina empezó a oír lo que nadie más podía oír. No voces, no ángeles, sino el silencio de Dios. Y ese silencio hablaba. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba un sí que venía acompañado de un escalofrío. Otras veces, un no que le hacía sangrar las palmas sin haberlas herido. Pero lo peor eran las veces que escuchaba algo distinto. Algo que no era así. Ni no. Algo que sonaba como una despedida. Una noche, se levantó sola. Se dirigió a la capilla. Descalza, envuelta en su hábito sucio de lágrimas. Y al arrodillarse frente al altar vacío, dijo: si ya no quieres hablarnos, al menos muéstranos por qué te fuiste. Las velas se apagaron. El aire se volvió denso. Y una grieta apareció en el techo de la capilla. Pero no caía polvo. Caía ceniza. En la ceniza, sobre el suelo, apareció una palabra que no estaba escrita. Estaba viva. Palpitaba como si respirara. Catalina la miró por segundos. Solo segundos. Y cayó de espaldas. Los otros la encontraron al amanecer. Sus ojos estaban abiertos. Pero su voz se había ido. Y su piel estaba cubierta de palabras que se movían como si fueran oraciones atrapadas en carne. No podían leerlas. Cada vez que alguien intentaba entender lo que decían, se olvidaba de sí mismo durante unos minutos. Catalina no murió. Pero cada día repite con los ojos en blanco. Él no se fue. Él se está preparando. Para que el próximo susurro sea el último sonido que escuche la humanidad. Capítulo 5. El eco que no venía del cielo, sino del cuerpo de un muerto. El cuerpo del padre Julián fue enterrado con urgencia. No por respeto, sino por miedo. La carta interminable que escribió seguía creciendo. Como si la tinta no dependiera de sus manos, sino de algo que aún seguía escribiendo desde dentro. Sellaron la tumba con cruces de hierro y plegarias antiguas. Pero nada de eso detuvo lo que vino después. Al tercer día, el suelo tembló levemente. No como un terremoto, como un suspiro bajo tierra. Y luego, un sonido, un eco, lento, humano, doloroso. No venía del cielo, no bajaba de las cúpulas, venía del ataúd. Los monjes se reunieron alrededor, esperando una aparición, un milagro, un castigo. Pero lo que surgió no fue carne ni espíritu. Fue una frase, que resonó en el aire sin boca que la pronunciara. Yo no dije esa palabra para ustedes. Los vitrales comenzaron a estallar uno por uno. Las palomas huyeron del convento como si huyeran del fin. Y en el aire, colgando como incienso sin cuerda, apareció una figura difusa, una silueta de luz agrietada. Tenía forma humana, pero no ojos, no boca, solo una hendidura en el pecho, que latía al ritmo del silencio de Dios. La figura no atacó, no habló, solo extendió su mano hacia la tumba, y de ella emergió un trozo de papel mojado, escrito con una tinta que aún goteaba. Los monjes se acercaron. Nadie podía leerlo completamente, pero cada uno comprendió una parte distinta. Y al unir sus fragmentos de memoria, formaron una sola línea. El que repita la palabra será escuchado, pero no por el cielo. Esa noche, nadie durmió, y al amanecer, descubrieron que alguien había desaparecido. ¿El niño? Solo dejó una frase escrita con ceniza en su cama. No quiero recordar lo que aún no ha sido dicho. Capítulo 6. El lugar donde el eco se convirtió en carne. Encontraron al niño 3 días después. No en una ciudad, no en un hospital. Estaba dentro de una iglesia abandonada, en medio del desierto. Una iglesia sin cruces, sin puertas, y con las paredes cubiertas de espejos rotos. Estaba de pie, desnudo, cubierto de ceniza. No lloraba, no temblaba, pero en sus labios, algo se movía sin sonido. Un grupo de clérigos fue enviado a buscarlo. Entre ellos, una mujer que no era monja, ni profeta, solo una teóloga retirada que había estudiado textos prohibidos. Su nombre, Sor Elena. Al verlo, no lo tocó, solo lo miró a los ojos y dijo: ¿Tú la escuchaste? El niño asintió, y luego señaló uno de los espejos. Allí no se reflejaba su cuerpo, sino una figura sentada, envuelta en luz, con la boca cosida por 7 hilos de fuego.
Elena retrocedió. Sabía lo que estaba viendo. No era un ángel. No era un demonio. Era la palabra esperando nacer. ¿Quién lo trajo aquí?, preguntó uno de los clérigos. El mismo, respondió Elena. No caminó, fue llamado. Esa noche, el niño durmió por primera vez desde que gritó sangre. Pero mientras dormía, su pecho comenzó a marcarse. No con heridas, con símbolos. Símbolos que se encendían uno a uno con cada respiración. Y al llegar a 7, el aire de la iglesia se quebró como cristal. Una voz salió del techo. Pero no descendía. Subía, como si viniera del fondo del mundo. Y dijo, no fue un error que él hablara. El error fue que alguien lo entendiera. Elena cayó de rodillas. El niño despertó. Y con una calma imposible, empezó a hablar en un idioma que no tenía traducción. Y sin embargo, todos entendieron. Él no está en silencio. Está esperando su turno. Capítulo 7. La sangre que no venía del niño, sino del cielo. El niño hablaba. No con frases. No con gritos. Hablaba con un idioma que hacía vibrar los huesos de quienes lo escuchaban. Y a cada palabra sin traducción, una gota de sangre caía del techo de la iglesia abandonada. No era una metáfora. El cielo literalmente sangraba. Elena lo vio con sus propios ojos. Cada vez que el niño decía algo imposible, una grieta nueva se abría entre las nubes. Y por ella caía una sustancia espesa, oscura, que olía a incienso mezclado con duelo. ¿Qué es esto?, susurró uno de los clérigos. No es sangre humana, dijo Elena. Tampoco es divina. Es memoria líquida. La memoria de Dios, sangrando por lo que dijo. El niño no paraba. Y con cada palabra que pronunciaba, un espejo más se quebraba. Hasta que solo quedó uno. Frente al altar. En él ya no se reflejaba nada. Ni el niño. Ni Elena. Ni el mundo. Solo una palabra. Una sola. La misma que había sido susurrada aquella noche lejana. La misma que nadie había osado repetir. Estaba escrita con fuego inmóvil. Y aun sin leerla en voz alta, todos la escucharon en el alma. Uno de los clérigos cayó muerto. Otro comenzó a reír hasta desgarrarse la garganta. ¿Y Elena? Elena entendió. La palabra no era una revelación. Era una renuncia. ¿Dios nos abandonó?, preguntó entre lágrimas. El niño la miró, por fin, con ojos humanos. Y dijo, no nos abandonó. Se está alejando de sí mismo. Capítulo 8. El altar que sangró sin tener cuerpo sobre él. Elena no durmió esa noche. Tampoco rezó. El aire alrededor del niño era tan denso, tan lleno de algo que no tenía nombre, que cualquier intento de plegaria se evaporaba antes de salir de los labios. A medianoche, el altar de la iglesia comenzó a gotear. No desde arriba, desde dentro. La piedra crujía como hueso viejo, y de una grieta central emergía una sustancia roja, caliente, que no era sangre, era verbo hecho líquido. Elena se acercó, no para tocar, sino para mirar. Y lo que vio reflejado en el charco la hizo retroceder. Su rostro, pero sin ojos. Y en lugar de boca, un vacío giratorio. ¿Qué es esto?, preguntó temblando. El niño no respondió. Solo colocó sus manos sobre el altar. Y al instante, todo lo que había en los muros, símbolos, pinturas, escrituras, comenzó a desaparecer. Como si la palabra estuviera borrando todo lo que alguna vez la intentó explicar. Uno de los sacerdotes presentes intentó detenerlo. Gritó. Corrió hacia el altar. Y antes de tocar al niño, quedó paralizado. No por poder divino. Por algo mucho más aterrador. La palabra reconoció su voz, y lo negó. El hombre se desplomó. Sin heridas. Sin golpes. Pero sus labios se cerraron para siempre. Elena cayó de rodillas, comprendiendo el peso de lo que presenciaba. ¿Esto es castigo?, susurró. El niño la miró con una dulzura que dolía. No, esto es lo que sucede cuando alguien intenta corregir a Dios. El altar ya no era un objeto sagrado. Era una herida abierta en medio del mundo. Y lo que sangraba no era ira divina. Era la culpa de haber hablado. Capítulo 9. El cuerpo que comenzó a rezar sin tener boca. Nadie volvió a acercarse al altar. La herida seguía abierta. Y cada noche, el líquido rojo que emergía no manchaba el suelo. Escribía sobre él. Pero nadie sabía leer esas líneas. No porque fueran en otro idioma, sino porque solo podían entenderlas los que ya habían sido perdonados. Y nadie en esa iglesia se sentía digno de eso. El niño dormía, pero su cuerpo seguía activo. Sus manos se movían como si tejieran hilos invisibles. Sus pies se acomodaban siempre mirando hacia el este. Y su pecho latía con el ritmo exacto del silencio. Hasta que ocurrió algo nuevo. Algo que ni siquiera Elena había imaginado. Una de las estatuas del fondo
una virgen tallada en piedra desde hacía siglos. Comenzó a inclinar la cabeza, y desde su garganta de mármol surgió un sonido, un rezo, dicho sin boca, pero audible, dolorosamente audible. Ave, ave, sin gracia. Elena se levantó de golpe. Los demás retrocedieron. La estatua seguía orando. Pero no era una oración a Dios. Era una súplica a algo que había reemplazado a Dios en el centro del universo. ¿Está viva?, preguntó uno de los monjes. No, respondió Elena. Lo que está vivo es el vacío que dejó lo que adorábamos. En ese momento, el niño se incorporó lentamente. Sus ojos estaban cerrados, pero sus lágrimas caían como si fueran conscientes. No lo entienden aún, dijo con voz baja, más vieja que su cuerpo. ¿Entender qué?, preguntó Elena. Que la última palabra no fue para ustedes, fue para él mismo. Y mientras todos intentaban procesar lo imposible, una grieta enorme partió la iglesia en dos. No por fuera, por debajo. El suelo se abría como un libro olvidado. Y en su centro, una voz sin dueño preguntaba: ¿quién se atreverá a escribir la siguiente? Capítulo 10. La escritura que buscaba una mano humana para completarse. La grieta bajo la iglesia ya no era solo una fisura. Era una página. Inmensa. Oscura. Y viva. Dentro de ella no había fuego ni sombras. Solo letras suspendidas en el aire. Miles. Brillaban como brasas. Giraban. Y susurraban una sola cosa al unísono. Continúame. Elena cayó de rodillas frente a la grieta. No por fe, sino por el peso insoportable de ese pedido. ¿Qué significa esto?, murmuró con el rostro empapado. El niño la observaba desde el centro de la nave. Sus ojos ya no eran ojos. Eran espejos sin reflejo. Dios no nos abandonó, dijo con voz grave. Nos dejó la decisión de si vale la pena seguir hablando, o si el silencio es más sagrado. Uno de los monjes, tembloroso, se acercó a la grieta con una pluma. No de tinta, una pluma caída del techo. Blanca, suave, incorrupta. Cuando la acercó al abismo, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. La pluma flotó, y empezó a escribir sola. Pero lo que escribió no era nuevo. Era una repetición, palabra por palabra, verso por verso, todo lo que ya había sido dicho por los hombres. Pero cuando llegó a la última palabra conocida, se detuvo, y el aire gritó sin sonido. Esa no era la última. Todos comprendieron lo que significaba. Dios había susurrado, pero el eco de su palabra solo sería completo si alguien lo contestaba. Una respuesta, no con doctrina, no con teología, una sola palabra, que nadie se atrevía a escribir. Elena miró al niño. ¿Y si lo que digamos es un error? Él cerró los ojos. Entonces, seremos la primera especie que se atrevió a equivocarse ante Dios. Capítulo 11. La palabra que quiso nacer en labios que ya no creían. Nadie dormía. La grieta seguía abierta. El aire estaba detenido. Y la pluma blanca, esa que flotaba sobre el abismo, temblaba como si estuviera esperando un alma. No una mano. Elena fue la primera en intentarlo. Se acercó al borde con el corazón en la boca y la fe hecha jirones. No para escribir lo que pensaba, sino lo que ya no podía callar. Pero al tocar la pluma, una voz estalló dentro de su cabeza. Tu duda aún grita más fuerte que tu fe. Retrocedió, sangrando por la nariz, el alma y el pasado. No cayó por el impacto. Cayó porque entendió lo que el abismo pedía. No una palabra perfecta, no una palabra santa, sino una palabra honesta. El niño caminó hacia la grieta sin miedo. Sus pies descalzos no hacían ruido. Sus ojos ya no necesitaban ver. Y cuando extendió su dedo hacia la pluma, ésta descendió suavemente, como si lo hubiera estado esperando desde antes del tiempo. Nadie respiraba. Y entonces, él escribió. Solo una letra. Solo una. Y el mundo tembló. Los muros de la iglesia se agrietaron. Los espejos se fundieron. Y la sangre del altar se evaporó. Porque la letra que escribió era la primera de una palabra que nunca había existido. Una palabra nueva. Nunca pronunciada por ángel, demonio ni Dios. ¿Qué significa?, preguntó un monje, con la voz quebrada. El niño respondió sin mirar atrás. Significa que ya no pedimos más revelación. Ahora, respondemos. Elena se arrodilló. No porque entendiera, sino porque en ese momento, en lo más profundo de su ser, supo la verdad. La última palabra que Dios susurró no era un final. Era una pregunta. Capítulo 12. Lo que respondió el cielo cuando la humanidad escribió sin miedo. La letra que escribió el niño no formaba palabra, pero el cielo la escuchó. Una ráfaga de viento cruzó la iglesia sin tocar nada, como si solo buscara pasar por las almas. Y al hacerlo, todos sintieron lo mismo. Algo nos había oído.
y estaba decidiendo si valía la pena responder. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse. No por castigo, por cumplimiento, como si ya no necesitara más testigos, como si lo que fue abierto hubiera sido respondido. La pluma cayó al suelo y se volvió ceniza. La palabra escrita desapareció, pero su eco quedó en cada uno. Nadie lo dijo, pero todos sabían lo que significaba. Ya no habría más voces del cielo. Ya no bajarían mensajes. ¿Por qué? Por primera vez desde el Génesis. Había sido el hombre quien habló con verdad, sin pedir nada a cambio. Elena salió al exterior. El sol no brillaba más fuerte. El mundo no era más justo. Pero todo parecía más claro. ¿Cómo si? Tras siglos de preguntas, el silencio de Dios por fin hubiese sido entendido, no como ausencia, sino como entrega. El niño caminó hacia el horizonte. Solo, sin nombre, sin profecía. Y nadie lo detuvo. Porque ya no necesitaban un nuevo profeta. Ni un nuevo milagro. Solo guardar en el corazón lo que habían hecho esa noche. Escribir sin miedo ante el silencio eterno. Esa fue la respuesta. Y el cielo la aceptó. Desde entonces, cada vez que alguien reza con sinceridad, siente una brisa que no viene del aire. Una pausa en el alma. Una palabra que no se oye, pero se entiende. Una sola. La misma que fue escrita en esa grieta. Y que, aunque nunca fue pronunciada, Dios susurró de vuelta. Epílogo, la palabra que no fue dicha, pero aún nos sostiene. Desde entonces, no hubo más visiones, ni milagros, ni castigos. Solo un silencio diferente. Uno que ya no pesaba como abandono, sino que acompañaba como una presencia invisible que eligió no interrumpir. Elena vivió muchos años más. Nunca volvió a ver al niño. Nunca habló de lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que alguien preguntaba por qué ya no temía a nada, ella respondía con una sonrisa y una frase. Porque vi a Dios. Y entendí que incluso Él también necesitaba ser escuchado. En el Vaticano, los archivos sobre la palabra fueron sellados, clasificados como teología no recuperable. Pero en ciertos conventos, en las noches sin luna, algunas monjas rezan una oración sin lengua, solo con el corazón, dirigida no al cielo, sino a ese instante en que el cielo dejó de hablar para permitirnos hacerlo. Y tú que has llegado hasta aquí, que has leído esta historia como quien escucha una confesión que arde, debes saber algo. La última palabra de Dios no era un mandato, ni un juicio, era un susurro que decía, termina tú lo que yo ya no puedo nombrar. Y quizás por eso, el universo sigue en pie, no por temor, no por fe, sino porque hubo un día en que el silencio fue respondido, con una palabra humana, escrita sin miedo, y sostenida con amor.